El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes, apasionados, buscadores de la verdad, recibid mi abrazo del Padre Antonio López desde Irurzun, en Navarra, los que os tomáis en serio la invitación de Jesús a seguirle y queréis profundizar en el conocimiento de la fe para madurarla, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio. Vamos a dedicar el programa de hoy a responder a los mensajes que habéis enviado al correo electrónico o al número de teléfono de WhatsApp, correo compendio@radiomaria.es o WhatsApp 668-594-383. Y antes de abrir la bandeja de entrada, quiero recordaros por qué estamos aquí. Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Alegría, 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 la muerte huida ya va malherida, los sepulcros se quedan desiertos, decid a los muertos renace la vida y la muerte ya va de vencida. Alegría, alegría, alegría. El negro muerto lo encontró en el huerto, hortelano de rosas y olivos. Decid a los vivos, diole jardinero, quien le viera colgar del madero. Alegría, alegría, alegría. Las puertas selladas hoy son derribadas, en el cielo se canta victoria. Gritadle a la gloria que hoy son asaltadas, por el hombre sus muchas moradas. Alegría, alegría, alegría. Alegría, alegría, alegría. Alegría, alegría, alegría. Vamos allá con nuestro programa de hoy, dedicado a la participación de los oyentes. Sabéis que tenéis a vuestra disposición para compartir lo que queráis el correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es, o si preferís hacerlo por WhatsApp en el número de teléfono 668-594-383, 668-594-383. Comenzamos con un correo electrónico que dice: buenas tardes, Padre Antonio, estas son mis dos preguntas. Cuando uno se sitúa delante de una imagen de la Virgen a rezar, ¿se tiene que santiguar? Y segunda, en la misa es correcto decir: Señor, no soy digna de que entres en mi casa. ¿Estamos cambiando las palabras del Evangelio o podemos decirlo así las mujeres? Muchas gracias, paz y bien. Muchas gracias a ti por las preguntas y vamos a responderlas en el orden en que las has formulado. ¿Es necesario hacer la señal de la cruz antes de rezar delante de una imagen de la Virgen? Lo cierto es que, dicho en rápido, necesario como necesario no es, obligatorio no es, pero sí que tiene mucho sentido. ¿Por qué nosotros hacemos la señal de la cruz? Nos santiguamos o nos persignamos. La señal de la cruz es un signo sacramental, es decir, no un sacramento, pero sí un sacramental, por el cual manifestamos nuestra fe en Jesucristo, que nos redimió
por su cruz. Y como todo signo, vale en cuanto se hace como expresión auténtica del corazón. Dice el Catecismo que el cristiano comienza su jornada, sus oraciones y sus acciones con la señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El bautizado consagra la jornada a la gloria de Dios e invoca la gracia del Señor que le permite actuar en el Espíritu como hijo del Padre. La señal de la cruz nos fortalece en las tentaciones y en las dificultades. Hasta aquí el punto 2157 del Catecismo Mayor. Entonces, el significado que tiene es el de recordarnos que Cristo ha muerto por nosotros en la cruz, que por Él somos hijos de Dios, y cuando vamos a hacer oración, sea delante de una imagen o sea en soledad, traer esto a la memoria, lo que somos por la cruz de Cristo, es algo muy bueno. Pero, repito, en el sentido estricto no es necesario. Sí que me gustaría, ya que estamos, hablar de las diferentes formas de hacer el gesto que tenemos, puesto que no es lo mismo santiguarse que signarse que persignarse. Y no es lo mismo tampoco hacer una oración personal, individual, que hacer una oración litúrgica. Santiguarse es cuando nos tocamos la frente, el pecho o el abdomen y los hombros y decimos en el nombre del Padre que está arriba en el cielo. Después nos tocamos el vientre y decimos del Hijo, haciendo alusión a que Jesús nació del vientre de una mujer, la Virgen María, y después nos tocamos el hombro izquierdo y enseguida el derecho, al tiempo que decimos y del Espíritu Santo. Al hacer este movimiento indicamos la grandeza de la tercera persona de la Santísima Trinidad que se encuentra aquí y allá, al frente y detrás, a la derecha y a la izquierda, es decir, en todas partes. Y terminamos diciendo el Amén. Hay algunos que no llevan la mano hasta el vientre, la llevan al pecho, por eso lo he mencionado, y esto no significa que esté mal hecha. Podríamos simplemente aludir al centro del tórax donde se guarda el corazón, pero sin caer en el escrúpulo de hasta cuántos centímetros tengo que bajar la mano de la frente hacia el torso, sin caer en ese escrúpulo. Lo propio, lo correcto es hacerlo hasta la barriguita. Eso sería santiguarse. Luego está el gesto de signarse. Y es cuando hacemos la señal de la cruz en la frente, otra en la boca y otra en el pecho o en el corazón. Esto litúrgicamente se hace cuando vamos a escuchar el Evangelio en misa. Cuando hacemos la señal de la cruz en la frente, decimos por la señal de la Santa Cruz en la frente, de nuestros enemigos en la boca, líbranos Señor Dios nuestro en el pecho. Signarnos en la frente es pedirle a Dios que bendiga nuestra mente y nos libre de pensamientos y deseos indebidos. Signarnos en la boca es pedirle a Dios que bendiga nuestros labios y nos ayude a evitar palabras que no sean edificantes. Y signarnos en el pecho es para pedirle a Dios que bendiga nuestro corazón y evitar también los malos deseos y las malas acciones. Cuando nos signamos antes del Evangelio en la misa es para predisponer nuestra mente a la escucha atenta de la palabra de Dios, en la boca para que sepamos anunciar el Evangelio y en el pecho para que sea custodiado con amor y fe. Incluso en nuestro interior podemos decir algo parecido a lo que dice el sacerdote en secreto antes de leer el Evangelio. Purifica mis pensamientos, mis labios y mi corazón para que pueda escuchar y hacer vida tu santa palabra. Es un ejemplo de una oración análoga a la que el sacerdote hace antes de proclamar el Evangelio. Además de santiguarse, además de signarse, el fiel católico puede persignarse. Cuando se hace la combinación de las dos anteriores, primero la santiguación y luego la signación, estamos persignándonos. Los cristianos, con frecuencia, hacemos con la mano la señal de la cruz sobre nosotros, o cuando hay bendiciones, o en el caso de bautismo, por ejemplo, nos la hacen otros. Al principio parece
que era costumbre hacerla solo sobre la frente, y luego se extendió poco a poco a lo que hoy conocemos al hacer la gran cruz sobre nosotros mismos, desde la frente al pecho y desde el hombro izquierdo al derecho, o la triple cruz pequeñita en la frente, en la boca y en el pecho. Esta señal de la cruz es una verdadera confesión de nuestra fe. Dios nos ha salvado en la cruz de Cristo. Es un signo de pertenencia, de posesión. Al hacerla sobre nosotros mismos, es como si nos quisiéramos recordar: estoy bautizado, pertenezco a Cristo, Él es mi Salvador. La cruz de Cristo es el origen y la razón de mi ser cristiano. ¿De dónde viene esta costumbre? Allá por el año 225, Tertuliano decía: en todos nuestros viajes y desplazamientos, en la mesa, al entrar y salir, al encender las velas, al acostarnos, al sentarnos, cualquiera que sea nuestra ocupación, hagamos la señal de la cruz en la frente. Esta práctica no está mandada formalmente en la Escritura, dice Tertuliano. La enseña la tradición, la confirma la costumbre y la observa la fe. En un tono similar, San Cirilo de Jerusalén, siglo IV, dice: por tanto, no nos avergoncemos de confesar al crucificado. Sea la cruz nuestra señal, realizada con atrevimiento por nuestros dedos sobre nuestra frente y en todo, sobre el pan que comemos y la copa que bebemos, en nuestras idas y venidas, antes de nuestro sueño, cuando nos acostamos y nos levantamos, cuando vamos de viaje y cuando descansamos. En el mismo siglo IV, San Ambrosio habla de la señal de la cruz completa y dice que la mano pasaba de la frente al pecho y luego a los hombros. Y otros grandes padres de la Iglesia, como San Jerónimo y San Agustín, escriben que los cristianos trazaban la cruz sobre la frente, luego sobre los labios y después sobre el corazón, tal y como hacemos hoy litúrgicamente antes de la lectura del Evangelio en misa. Ya a finales de la Edad Media, en torno al siglo XV, la práctica en Occidente fue la que conocemos hoy, con la mano que pasa del hombro izquierdo al derecho y no al revés. La señal de la cruz en nosotros tiene dos significados. Uno es cuando estamos recordando que Cristo nos redimió por medio de su muerte en la cruz, es decir, por la victoria de Cristo sobre el pecado, la muerte y el demonio. En segundo lugar, al pronunciar las palabras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos profesando nuestra fe en la Santísima Trinidad, que es el misterio central de nuestra fe. Todo gesto simbólico, todo signo, puede ayudarnos a entrar en comunión con lo que simboliza y significa, que es lo importante. Es cierto que puede hacerse distraídamente la señal de la cruz cuando tenemos la costumbre de hacerlo. Lo que es difícil es escuchar y asimilar el mensaje que este símbolo transmite, que es un mensaje de salvación y esperanza, de muerte y resurrección. Esto es la cruz para los cristianos. Los cristianos tenemos que reconocer a la cruz todo su contenido para que no sea un símbolo vacío. Si entendemos la cruz y si nuestro pequeño gesto de la señal de la cruz es consciente, estaremos continuamente reorientando nuestra vida en una buena dirección. Un mensaje de salvación y esperanza, de muerte y resurrección. Esto es la cruz para los cristianos. Pero sin caer en el escrúpulo de tengo que hacerla constantemente y, desde luego, sin desdeñar la importancia del signo, deberíamos santiguarnos, signarnos o persignarnos habitualmente, no como un gesto vacío de significado, sino comprendiendo todo lo que él significa, que es muy hermoso y muy rico. Con respecto a la segunda pregunta que nos hace esta misma oyente, dice: en la misa es correcto decir: Señor, no soy digna de que entres en mi casa. ¿Estamos cambiando las palabras del Evangelio o podemos decirlo así las mujeres? Yo diría que no hay que decir no soy digna de que entres en mi casa, porque estás haciendo una oración litúrgica en la que además estás citando textualmente un pasaje de la Sagrada Escritura.
Por eso, una vez más, quiero hacer la distinción entre lo que es la oración litúrgica, la oración oficial de la Iglesia, en la que debe haber uniformidad entre los que respondemos, y la oración personal. En tu oración personal puedes citar la Sagrada Escritura o puedes parafrasearla, puedes personificar tus oraciones adaptando un texto sagrado para que a ti, en ese diálogo íntimo que tienes con el Señor, te ayude más a profundizar en la riqueza de la palabra de Dios escrita. Pero cuando se trata de citar la Biblia o de participar en una oración litúrgica, creo que lo más conveniente para preservar precisamente esa uniformidad es que todos los fieles respondamos igual, tal y como lo mandan las rúbricas del misal. Entonces, en misa, las mujeres deben responder como dice la palabra de Dios, como pide la liturgia: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Continuamos con nuestro programa, hoy dedicado a la participación de los oyentes y con otra pregunta también de ámbito litúrgico, de qué hacer en misa. Os comparto el correo enviado a compendio@radiomaria.es y el asunto es contestación a uno de sus oyentes. Dice: buenas tardes, Padre Antonio, hoy no tengo ninguna pregunta para usted, solo quiero comentar que en la misa de hoy me he acordado de un correo que escribió uno de sus oyentes. Creo recordar que se quejaba de cómo le había hablado un sacerdote porque su hijo pequeño no paraba de hacer ruido durante la misa. En la misa de hoy yo estaba rodeada de carritos de niños de todas las edades. Cada vez que gritaba un niño, el sacerdote elevaba el tono de voz y así podíamos oírle todos. Con el micrófono se puede oír bastante bien, a no ser que al niño lo tengamos muy cerca. Entiendo que en las iglesias pequeñas, si no hay micrófono, será más molesto. Hoy en misa uno de los niños no paraba de chillar y la madre lo mandaba callar, pero el niño seguía gritando. Yo lo tenía cerca, así que no sé por qué gritaba tanto. Cuando yo era pequeña, a los niños nos sacaban un rato fuera hasta que se nos pasaba y entonces volvíamos a entrar. Otro niño gritaba porque veía cómo su hermana, más mayor que él, saltaba y bailaba por la iglesia. El niño, claro está, también quería hacer lo mismo que su hermana, y la madre se acercó al padre que paseaba el carrito donde estaba el niño y lo dejó libre. El niño empezó a saltar con su hermana, pegó un grito de alegría. La madre lo mandó callar y no volvió a gritar. Yo me distraje un poco mirando a los niños saltarines. Es cierto que una no se concentra 100%, pero es ley de vida y con ello tenemos que convivir. Lo que no me ha parecido bien es lo que ha hecho la pareja que tenía yo detrás. Ocupaban los dos un banco entero y parte del pasillo, y estuvieron un buen rato preparando la bebida del bebé encima del banco. Hacían ruido con botellas de plástico, con golpecitos a las botellas, con los tapones, etc. Entiendo que era un bebé, pero esas cosas pienso que se deben traer ya hechas de casa o hacerlo en la calle antes de entrar en la iglesia. No es solo que me moleste el ruido, es que parecía que estuvieran en su casa, que sí, que la casa de Dios es de todos, pero creo que hay personas que se pasan un poco. Para terminar, entiendo a los dos, a su oyente que se quejaba y al sacerdote. Tenemos que poner de nuestra parte para intentar no molestar más allá de lo necesario. Si no podemos contener al niño, salimos a la calle y esperamos a que se tranquilice, pero no abusemos de la paciencia de los demás porque todo tiene su límite. Gracias por escucharnos. Gracias a ti por escribirnos a Radio María. Antes de hablar del tema de los niños, que volveremos a tratarlo, puesto que ya hubo una pregunta anterior sobre esta cuestión, quisiera matizar eso de que la casa de Dios es de todos. La casa de Dios, cuando me refiero a ella, hablo de la iglesia, del templo, es la casa de todos los que quieran ir a dar culto a Dios. He oído en muchas ocasiones expresiones de similar contenido diciendo que a la iglesia puede entrar cualquiera a hacer prácticamente lo que quiera porque es la casa de Dios y la casa de todos. No, la iglesia es la casa de Dios para darle culto. Para otro tipo de acciones no se debe utilizar la iglesia porque
y no voy a entretenerme ahora en esta cuestión, pero sería muy importante, es un lugar sagrado donde está la presencia real de Cristo en la Eucaristía, y si por lo que sea no hubiera reserva eucarística, no hubiera sagrario, es el lugar donde se ofrece el sacrificio de Cristo, y por lo tanto requiere que se comporte en él quien lo visita con la debida reverencia. La Iglesia es el lugar donde Dios sacramentalmente habita y el lugar donde se ofrece el sacrificio, y por lo tanto es un lugar para el culto, no para la casa de todos, sino para la casa de todos los que quieren dar culto al Señor. Con respecto a la situación de los niños, es verdad que ocurre a menudo que en medio de una celebración se escuchen llantos, murmullos y muchas veces gritos con una potencia de voz admirable de niños pequeños, y esto se puede interpretar como una distracción, pero también se puede leer como un signo de esperanza. Es natural que nos incomode el ruido en un momento de oración y recogimiento, pero también es importante reflexionar sobre la presencia de los niños en la Iglesia y cómo debemos afrontar esta realidad siempre con paciencia y amor cristiano. La misa es un espacio sagrado donde buscamos encontrarnos con Dios en la oración y en el sacramento. Cuando un niño llora, grita o se mueve inquieto, puede interrumpir este ambiente de recogimiento. Y muchas veces nuestra molestia no es solo por el ruido en sí, sino porque sentimos que interfiere con nuestra concentración y participación en la liturgia. Sin embargo, Jesús dice en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, «Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de Dios». Si bien es natural que nos sintamos distraídos, debemos recordar que la Iglesia es el lugar donde el pueblo de Dios va a dar culto al Señor, y los niños también son parte de este pueblo. Por otro lado, es cierto que los padres tienen un papel importante en enseñar a sus hijos a participar en la misa con respeto. Por ejemplo, deben explicarles, según su edad y su capacidad de entendimiento, la importancia de la misa antes de ir a ella. Si es posible, y son pequeñitos, pueden llevar juguetes silenciosos o libros de contenido religioso para que se entretengan sin hacer ruido. También es responsabilidad de los padres sentarse, o bien, si existe, en un área designada para las familias, o si no existe esta área, que se ubiquen cerca de la puerta para poder salir fácilmente si fuese necesario. Pero yo digo a los padres, no avergonzarse ni sentirse mal si vuestro hijo llora, sino actuar con serenidad y con comprensión. Porque además de la responsabilidad de los padres está la responsabilidad de los fieles. Nos podemos sentir molestos, pero no hay que dejarse llevar por el enfado. Hay que practicar la paciencia. Como cristianos estamos llamados a la caridad y a la comprensión. Yo normalmente predico sin papeles y debo reconocer que cuando estoy sobre todo en la homilía y un niño se pone a llorar, a gritar, a hacer ruido, a bailar, estas cosas tan deliciosas que hacen los niños, me distraigo. Pero es una distracción que, aunque pueda llegar a molestarme, no dejo que ese sentimiento se apodere de mí, porque en realidad no soy yo el protagonista de lo que está ocurriendo en misa. Cuando son las partes del canon, cuando estoy leyendo el misal, me preocupa menos el ruido de los niños, porque Dios está escuchando mi oración, que es la oración de la Iglesia. Entonces, dejando de lado lo que yo pueda llegar a sentir en un momento determinado por un ruido, por una molestia, tengo que tener fe en que lo que se está obrando ahí maravillosamente por la acción del Espíritu Santo es eficaz, esté distraído o esté atento. Y desde luego hay que evitar las miradas o los comentarios negativos, porque esto hace que los padres se sientan mal y que la comunidad, que es la familia de los hijos de Dios, parezca como poco acogedora. Antes deberíamos ver en los niños un signo
bebida. En un mundo donde muchas iglesias ven disminuir su asistencia, la presencia de los niños es señal de futuro. Hay que orar por las familias, porque los que sois padres tendréis la experiencia de que criar a los hijos en la fe no es fácil, y en lugar de quejarnos, podemos orar por esos padres que están haciendo el esfuerzo, seguramente nada cómodo para ellos, de llevar a sus hijos a misa. Decía San Juan Pablo II que una comunidad sin niños es una comunidad sin futuro. Si aprendemos a ver en los niños no una molestia, sino una bendición, comprenderemos que su presencia en la iglesia, en la parroquia, es un regalo de Dios. Entonces hay una tarea por parte de los padres de procurar minimizar las molestias, pero también una tarea por parte de los demás fieles para interpretar esa presencia de los niños como una ocasión para ejercitar la paciencia, para mostrar caridad, para señalar esa acogida y ese sentirse miembros de la comunidad de la que también forman parte los niños, y además son un signo de esperanza. La misa es un lugar de encuentro de toda la familia con Dios, y eso incluye a los más pequeños. Y aunque nos distraigan, su presencia nos recuerda que la Iglesia sigue viva y creciendo. En lugar de molestarnos, debemos aprender a ser pacientes, comprensivos y, más que nada, agradecidos por el don de la vida. Pensemos en esas palabras de Jesús: que recibe a un niño en mi nombre, me recibe a mí. Vamos a hacer ahora una breve pausa musical y después continuamos con nuestro programa, hoy dedicado a la participación de los oyentes. Somos un nuevo pueblo, gestando un mundo distinto, los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, es un mensaje del cielo y nadie podrá callarnos, y proclamamos un nuevo día, porque la muerte ha sido vencida, y anunciamos esta buena noticia: hemos sido salvados por el Dios de la vida. En el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. En el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. Sembradores del desierto, buenas nuevas anunciamos, extranjeros en un mundo que no entiende nuestro canto, y aunque a veces nos cansamos, nunca nos desalentamos, porque somos peregrinos y es el amor nuestro camino, y renunciamos a la mentira, vamos trabajando por la justicia y rechazamos toda idolatría, solo creemos en el Dios de la vida. En el medio de la noche encendemos
En el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. En el medio de la noche encendemos una luz en el nombre de Jesús. Estás en Radio María escuchando el Compendio del Catecismo, nuestro espacio para apasionados buscadores de la verdad, que puedes sintonizar de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos estás escuchando desde las Islas Canarias. Hoy estamos atendiendo a los mensajes que vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, amablemente habéis enviado al correo electrónico compendio@radiomaria.es o al número de teléfono para WhatsApp 668-594-383, 668-594-383 o compendio@radiomaria.es. Vamos con otro mensaje enviado al correo electrónico cuyo asunto es alma y dice: buenas tardes, padre. Después de escucharle en el programa y con la aclaración del alma, me gustaría ser directa en mi pregunta, porque es una pregunta que dejo en dudas a una hermana de comunidad. ¿Los animales y los vegetales, al tener alma, tienen un espacio en el cielo? ¿Pueden relacionarse con su entorno después de muertos? Gracias por su programa y perdona por la pregunta de bebé, pero hay veces que hay que hablar así para ser bien entendidos. Bendiciones, perdone mi anonimato. Nada que perdonar y desde luego me encanta que la gente haga las preguntas tal y como las siente. Y no hay pregunta de bebé ni pregunta de sabio. Pregunta es pregunta y quien tiene dudas pregunta y sale de la duda. Así que con toda libertad podéis escribir lo que queráis. Cuando yo afirmé en su momento que los animales tienen alma, tenemos que entender lo que esta palabra significa dentro del contexto filosófico o dentro del contexto religioso. Nosotros, los cristianos, afirmamos que hay algo más que materia y procesos fisiológicos en el ser humano, a pesar de que haya impresionantes descubrimientos de la medicina. Entonces, nosotros creemos que existe una realidad espiritual en el hombre a la que desde nuestra perspectiva llamamos alma, pero no es esa la misma idea de alma que atribuimos a los animales o a las plantas. ¿Qué entendemos por alma en la tradición clásica? Y, esto es lo importante, ¿en qué modificó esa noción el cristianismo? Nos puede ayudar a comprender mejor esto. En la actualidad es usual entender el alma de una manera ambigua. Es frecuente, por ejemplo, que se le dé el sentido que esta noción recibió en el racionalismo cartesiano o en alguna de sus variantes. Y este modo de entender el alma ha sido causa de muchas confusiones y de muchas ambigüedades. En la antigüedad clásica, la observación del mundo natural llevó a los pensadores a distinguir dos modos de ser cuya diferencia era para ellos muy clara. Por una parte, los seres vivos, cuya peculiaridad es que tienen un tipo de movimientos y propiedades que no se encuentran en el resto de los seres físicos, como por ejemplo el hecho de que fueran concebidos y nacieran en un momento fácilmente identificable. Los vivientes no se hacen, no se fabrican, como puede ocurrir con los artefactos. Los seres vivos crecen de una manera específica, propia solo de ellos, de los seres vivos. Un edificio se construye, un artefacto se fabrica. Esos objetos llegan a ser lo que son cuando su fabricación ha terminado, lo cual requiere tiempo. El ser vivo es tal desde el primer momento en que es concebido, y es su propia vida la que le hace crecer y desarrollarse desde el momento en que es concebido. A diferencia de lo que no está vivo, cuando este crecimiento termina, sobreviene la muerte. Crecer implica, en la mayoría de casos, un aumento de tamaño,
pero es un aumento de tamaño peculiar, porque se trata de un aumento diferenciado y según una unidad e identidad que no se pierde mientras hay vida. El crecimiento de un perro o de un árbol se puede distinguir con claridad del que puede tener un río o una montaña, por ejemplo. Estos, al crecer, aumentan de tamaño, pero no de acuerdo con una organización diferenciada. El crecimiento del ser vivo implica muchas veces aumento de tamaño, pero no es lo esencial de este crecimiento. El ser vivo posee una organización de sus partes que es dinámica y que le permite interactuar con su entorno de manera espontánea, de forma muy diversa. Por ejemplo, el ser vivo se alimenta de otros seres que encuentra y que son transformados en parte de su cuerpo. Nacer, crecer, reproducirse, alimentarse y morir son considerados por la tradición aristotélica movimientos exclusivos de los seres vivos. Dichos movimientos, a su vez, se realizan de diversas maneras y en distintos niveles. ¿Qué es lo que hace que un ser vivo pueda realizar este tipo de movimientos u operaciones? Estamos con la mentalidad clásica. Pues ellos consideraban que se debe a que los vivientes tienen un tipo peculiar de unidad que hace posible la armonía que sus partes necesitan para poder realizar estos movimientos, o dicho de otra manera, para ejercer esas operaciones o funciones. También consideraban que se requería una causa o principio de dicha unidad, y a este principio de unidad lo llamaron alma. Un animal muere cuando pierde su unidad vital, su cuerpo se corrompe, se disgrega. En el mismo momento de la muerte, tiene todos los elementos materiales que formaban su cuerpo cuando todavía estaba vivo, pero ahora ya no puede hacer nada de lo que hacía, o sea, ha perdido esa unidad que se identificaba con el alma. Ya en la Grecia clásica consideraron también al ser humano como un viviente peculiar. Su alma, es decir, el tipo peculiar de unidad que lo define, le permite realizar operaciones que ningún otro ser vivo puede ejercer. El entendimiento y la voluntad fueron las facultades que se asociaron ya entonces con estas peculiaridades propias del ser humano. Aristóteles consideraba que la inteligencia humana era como un chispazo de la inteligencia divina. Estas propiedades que hacían a los hombres distintos del resto de los seres vivos se consideraron como expresión de un principio que trascendía lo puramente material, y a este principio se le llamó espíritu. La reflexión filosófica encontró razones para afirmar que el espíritu humano o alma humana no es sólo la causa de la peculiar unidad vital del cuerpo. Lo material o físico está sometido siempre al imperio de lo temporal, pero en el hombre el alma escapa a lo puramente temporal y por lo tanto a lo puramente material. Ser espiritual significa entonces trascender el tiempo, y en este sentido el hombre es un ser espiritual. Este es el pensamiento clásico. El cristianismo reforzó esta idea y la matizó dándole un contenido mucho más rico y preciso. El hombre está llamado a la inmortalidad, a la comunión con Dios que es eterno. Por su modo de ser, el hombre es el único ser vivo con cuerpo material que puede dirigirse a Dios y tratarlo como otro yo, es decir, hablar con Dios como un tú. Resumiendo, el alma es propia de todos los seres vivos, pero cuando hace referencia a la peculiar unidad orgánica de la que goza y que le permite ejercer sus operaciones vitales. En el caso del hombre, el alma es espiritual y, consiguientemente, no es solamente principio de su unidad orgánica. Lo orgánico está sometido al tiempo, pero algunas operaciones vitales humanas trascienden el tiempo, son las propias del entendimiento y de la voluntad. Hay, por lo tanto, razones para pensar que el principio vital humano, su alma, no desaparece con la muerte, que sería la corrupción de su cuerpo, la pérdida de su unidad orgánica. Desde un punto de vista puramente racional, es imposible imaginarse esa situación, ya que no la hemos experimentado, pero la razón es capaz de pensar en ella. Y cuando se entiende así el alma, o si quieres decirlo con otra palabra, el espíritu, sólo el hombre lo tiene, ni los animales ni las plantas. La fe
afirma la inmortalidad del alma humana como consecuencia justamente de su espiritualidad, es decir, de su peculiar semejanza con Dios que hace al hombre trascender lo puramente natural. Esto no niega que el hombre requiera del cuerpo. La fe está firmemente anclada en la resurrección de Cristo, pero es coherente con lo que pensaron muchos filósofos ya antes del nacimiento de Jesús, y esas razones siguen siendo hoy válidas al margen de que se tenga fe o no. Pero cuando hablamos de alma en el contexto religioso, cuando hablamos de alma en un sentido teológico, no estamos usando la palabra con la misma idea que cuando hablamos de alma de los animales o de las plantas. Si queréis decirlo de una forma más fácilmente comprensible, el alma de los animales y de las plantas no es un alma espiritual, mientras que el hombre posee, solo él, entre todas las criaturas materiales, un alma espiritual. Pregunta también nuestra oyente si tienen un espacio en el cielo. Sin entrar de nuevo a tratar este tema ahora, el cielo, si lo entendemos como la contemplación de Dios, como la visión beatífica, si lo entendemos así, los animales y los vegetales no contemplan a Dios, porque el hecho de que el hombre pueda contemplar a Dios radica en que está creado a su imagen y semejanza, solo el hombre, no los animales ni las plantas. Otra cuestión será, cuando ocurra la resurrección de la carne y vengan el cielo nuevo y la tierra nueva, si habrá animales y plantas allí. No lo sabemos, probablemente sí, pero desde luego no estarán en la presencia de Dios del mismo modo en que estamos los hombres viéndolo cara a cara, tal cual es, como dice la Sagrada Escritura. ¿Pueden relacionarse con su entorno después de muertos? La realidad espiritual puede relacionarse con el entorno, nuestra alma se relaciona con nuestro cuerpo, Dios, que es espíritu, se relaciona, se revela al hombre, pero los animales y las plantas después de muertos, desde luego, puesto que no tienen un alma espiritual, no pueden relacionarse con su entorno. Creer que sí, que animales y plantas difuntos puedan interactuar con el mundo material, sería caer en una especie de animismo, que es ese sistema de creencias como panteísmo, monoteísmo, politeísmo o el ateísmo, que atribuye a todas las criaturas, incluso a las inanimadas, intencionalidad, voluntad o sentimientos parecidos a los del hombre. Y en este sentido, el animismo es una forma de antropocentrismo, porque trata de atribuir lo que es propio del hombre a las demás criaturas, repito, incluso a las criaturas inanimadas, bien sea porque son inertes o bien sea porque tienen simplemente el alma como principio de unidad, pero repito, no un alma espiritual. Vamos con otra pregunta enviada también al correo electrónico compendio@radiomaria.es. Dice: buenas tardes, Padre Antonio, soy fiel oyente de su interesante programa. Lo escucho a diario desde hace años. La pregunta es, quiero saber si una persona que es evangélica puede ser también católica, y se lo pregunto porque conozco a una persona que hace oraciones con oradores de la fe católica, a un enfermero y también con la pastora evangélica. Un abrazo. La respuesta rápida es: ¿se puede ser católico y protestante a la vez? No, son términos contradictorios. ¿Se puede ser católico y orar con un protestante? Sí, se puede orar con un protestante y de hecho la Iglesia promueve la oración conjunta, los encuentros no solamente de diálogo, sino también de oración ecuménicos, porque creemos en el mismo Dios. Pero no pertenecemos a la misma Iglesia ni tenemos las mismas doctrinas. Pero de hecho, tampoco los evangélicos tienen las mismas doctrinas ni son la misma Iglesia. A veces hay una confusión porque hay gente que pregunta ¿qué diferencia hay entre católico y protestante o entre católico y evangélico? No permito la pregunta, quiero decir, cuando me la hacen lo corrijo enseguida. ¿Qué diferencia hay entre católico y cristiano?
digo ninguna. Los católicos somos cristianos, de hecho somos los primeros cristianos. Los demás han heredado nuestro nombre y casi nos lo quieren robar, y de hecho ahora está ocurriendo lo mismo con la idea de católica. Pero sin entrar en esta cuestión, que sería interesante, lo hablaremos en otro momento, lo cierto es que existe la única Iglesia católica y una multitud ingente, creciente, de iglesias evangélicas. ¿Qué es lo que nos une? Y por eso podemos rezar juntos, porque creemos en Cristo, y por eso somos todos cristianos, creemos en el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y creemos en algunos sacramentos, por ejemplo, el del bautismo. Esas cosas nos unen. También nos une la Biblia, aunque existan diferencias. Cuando decimos Biblia me refiero al Antiguo Testamento, que por cierto compartimos más o menos con los judíos, y compartimos todo el Nuevo Testamento. Luego existen algunos grupos que se inspiran en el cristianismo, pero no son cristianos. Por ejemplo, los Rosacruces, las iglesias unicitarias, los testigos de Jehová, los mormones, si no creen que Jesucristo es Dios, no creen en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y no entienden la necesidad del bautismo, no se pueden considerar cristianos. Aparte de que muchos de ellos, como los testigos de Jehová, tienen una versión manipuladísima voluntariamente de la Biblia, o los mormones que tienen su propio libro del Mormón. Entonces, los fundamentos de su fe no son los mismos que los de los cristianos. Esto es lo que nos une muy a grandes rasgos. ¿Qué es lo que nos separa? Nos separa fundamentalmente la interpretación de la Sagrada Escritura, la interpretación de las fuentes de la revelación, nos separa, es decir, los protestantes creen en la sola Escritura, nosotros los católicos creemos que Dios se ha revelado en la tradición, en la Escritura y en el magisterio. Ellos creen que sólo la fe nos salva, nosotros creemos que sólo la fe nos salva y las obras nos ayudan a la salvación. Nosotros creemos en la gracia, pero ellos creen en sólo por la gracia. Nosotros creemos en la gracia y la libertad. Ellos creen que sólo Cristo salva y nosotros creemos que sólo Cristo salva, pero Él se ha servido de medios como por ejemplo la Iglesia, la Santísima Virgen María o la intercesión de los santos para hacernos llegar su salvación. Nosotros creemos en la necesidad de los sacramentos, tenemos una autoridad suprema que es el Santo Padre y la Iglesia encabezada por él, que nos ayuda a darle a la Sagrada Escritura una correcta interpretación. Entonces hay muchos elementos que tenemos en común, pero hay otros muchos que ciertamente son incompatibles entre protestantes, evangélicos y católicos. No obstante, quiero subrayar una vez más que no existe una iglesia protestante y una iglesia católica. Existe una iglesia católica con diferentes ritos, pero unida en la cabeza de esta iglesia, la cabeza visible de la iglesia, que es el Papa, y luego existen multitudes, cada vez más, día a día más, iglesias evangélicas que hacen su propia interpretación de la Sagrada Escritura. Como tenemos elementos muy importantes, diría esenciales, en común, podemos rezar juntos. Pero como hay otros elementos también esenciales que nos diferencian, no podemos ser a la vez de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica. Solo por poner un ejemplo, ¿crees en la presencia real de Cristo en la Eucaristía? Si la respuesta es que sí, no puedes ser protestante porque ellos no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Sí que puede ocurrir que en algunos grupos, por ejemplo luteranos, te digan que ellos también creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Pero cuando pides que te expliquen qué es lo que entienden ellos por real, te vas a dar cuenta de que el concepto es totalmente distinto. Por eso, entre unas iglesias protestantes
y la Iglesia Católica hay más semejanzas que entre otras iglesias protestantes y la Iglesia Católica. Pero en general no se puede ser de ambas dos, porque tenemos doctrinas distintas, iglesias distintas, y Jesucristo fundó solamente una, que es la que subsiste en la Iglesia Católica. Continuamos con nuestro programa respondiendo a las preguntas de los oyentes, y una pregunta que también tiene que ver un poco con el tema del protestantismo. En concreto, la pregunta es sobre la serie Chosen o The Chosen, los elegidos. Dice: buenas tardes, Padre Antonio. Quisiera saber su opinión sobre la serie The Chosen. Oigo a muchas personas, incluidos sacerdotes y personas formadas y practicantes en la fe católica, hablar maravillas de esta serie, y a mí no termina de convencerme. Veo muchas licencias y hechos apartados de los evangelios tal y como aparecen en la Biblia, y según tengo entendido es una obra de corte protestante. Quizá por eso me chirrían tanto algunas escenas. Quedo muy agradecido por su opinión, que me merece mucho respeto. Un saludo. Pues un saludo y muchas gracias por respetar mi opinión, y lo que voy a dar ahora es ciertamente, solamente, únicamente una opinión. Es verdad que la serie está hecha por una productora evangélica, aunque también hay que reconocer que a la hora de elaborar los guiones han participado un sacerdote católico y un rabino, y esto se nota. Además, el actor que hace de Jesús es católico, y él mismo dice que para preparar el guión lo hace rezando el rosario, pidiendo a nuestra Madre que le enseñe los sentimientos de su hijo. A mí personalmente la serie me gusta, sí me gusta. Está muy bien producida, los actores son maravillosos, el ambiente está, a mi modo de entender, muy bien reproducido, y aunque solo sea por eso, ya vale la pena verla. Me gusta la personalidad de Jesús, un hombre que entusiasma, que es alegre, cercano, que tiene sentido del humor y a la vez deja clara su divinidad. Y en este sentido no hay duda de la fidelidad a los evangelios. Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, que abraza, baila, sonríe y bromea con los discípulos. Pero Él es Dios, y eso queda claro durante la serie. Dicho esto, lo único que tendría que decir es que no le pidamos a una serie de televisión lo que una serie de televisión no nos puede dar. Sí que es cierto que he visto por lo menos un elemento que no me gustó en absoluto. No que no esté de acuerdo o que me parezca que se podría haber hecho mejor, sino que no me gustó. Os voy a dejar con la intriga, no os voy a decir cuál es. Pero quitando eso, todo lo que narra la serie pudo haber sido así. Pero no es la Biblia. Y por lo tanto, puede gustarte o no gustarte. Puedes pensar que quizá hubiera sido mejor tratar cierto tema de una manera diferente. Por ejemplo, yo como católico pienso que debería tener un papel aún más importante la figura de la Virgen María, ya que se trata de la vida familiar de Jesús con sus apóstoles, e incluso hay momentos de visita a la casa de Nazaret. Yo creo que María tenía un papel mucho más primordial en la comunidad primitiva. Eso no lo cuenta la serie. Bien, pero repito, no le pidáis a una serie de televisión lo que una serie de televisión no pretende dar, y si lo pretende, que se baje de la fantasía y asuma que no puede. La forma correcta de conocer quién es Jesús es meditando el Evangelio, leyendo a los grandes maestros de la vida espiritual y fiándonos de lo que nos ha enseñado la tradición y el magisterio. Pero como elemento de entretenimiento, también como algo que nos puede ayudar a la formación, y sobre todo en un mundo tan dependiente de lo audiovisual como el nuestro, la serie me parece que aporta más de positivo que lo que pueda aportar de negativo, aunque por supuesto, como todo lo de este mundo, es
imperfecta, pero a mí personalmente me gusta. Hay cosas que yo diría de otro modo, trataría de otro modo, que a lo mejor omitiría y pondría otras, pues seguro que sí. Pero la serie en general me gusta, siempre y cuando tengamos en cuenta que se trata de una producción artística y no de la revelación de la palabra de Dios, que esa la tenemos en la tradición, en la Sagrada Escritura y en el Magisterio. No nos da tiempo ya a responder a más preguntas de las que habéis enviado al correo electrónico compendio@radiomaria.es o al número de teléfono de WhatsApp 668-594-383, pero sabéis que ahí está a vuestra disposición para que cualquier día de la semana, por más que yo responda solamente uno, podéis escribir con vuestros comentarios, preguntas, sugerencias, testimonios, discrepancias si las hay, cualquier cosa que queráis compartir. Terminamos recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre del Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.